No se oye nada. Gracias, perdón. Tenía yo deshabilitado el audio, corrijo. Les mencionaba que en la parte del alcance, básicamente era que nosotros definiéramos hasta dónde vamos a llegar, cuál vendría siendo la evidencia, ¿no? El producto final del proyecto. Y esto básicamente radicaba en que puedo ir desde lo simple, que es escribir, ¿no? Que es interpretar, hasta irme a algo más complicado, ¿no? Entonces puedo inclusive dejar algo a manera de un diseño de una propuesta o buscar el implementarla, el que se lleve a cabo. Aquí es donde nosotros vamos a definir, ¿no? Ese alcance de proyecto, básicamente. Entonces, era para que ustedes también como tal no se confundan porque a veces es muy fácil decir alcance, ¿no? Alcance la investigación y nos confundimos, ¿no? Con la parte metodológica que vamos a ver más adelante. Sino, bueno, aquí nos habla más bien del producto. En cuanto al análisis de la situación, si bien como tal digamos, el concepto se entiende perfectamente, creo que una manera de poder enriquecerlo es como les coloco en este mapita, es que nosotros en esta comprensión contextual, pues la determinemos a partir de algunas herramientas adicionales. Yo, por ejemplo, aquí les comparto el FODA, que seguramente conocen, las fuerzas de Porter, el esquema PESTE, ¿no? O el diagrama de Ishikawa, que seguramente son elementos o son herramientas que ustedes ya han visto en otros ámbitos y que el único propósito que tienen es que nos ayuden a que podamos ir teniendo o viendo el contexto y el planteamiento, ¿no? De lo que le rodea desde diferentes aristas. Y a partir de ahí ir enriqueciendo la comprensión que tenemos del contexto situacional de nuestro problema o de lo que nosotros estamos observando o del fenómeno. Esto nos va a dar mucho. Y después de que hagamos esto, de que no solamente nos quedamos con, es que yo creo, es que yo siento, es que en mi escuela, bueno, hay ocasiones en que nosotros revisamos algún proyecto y decimos, por ejemplo, volviendo al tema de las planeaciones, es que los docentes no están preparados y lo redactamos, ¿no? Pero ya al momento de contrastarlo nos damos cuenta que no es eso. Resulta que todos tienen maestría, que todos tienen doctorado, que todos son unos cracks, que el problema no es que no estén preparados. Nosotros pensamos que no están preparados, pero que realmente ya cuando analizamos algo tan simple como el FODA, ¿no? Nos damos cuenta de que inclusive es una de las fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuál es el área de oportunidad? Y a lo mejor ahí puede entrar el ambiente de trabajo, puede entrar la apatía, pueden entrar conceptos como la renuncia silenciosa. Es más, si hablamos, por ejemplo, del esquema PESTE, pues puede entrar también el factor económico. ¿Qué tal? No sé cómo estén en Jalisco, pero si están como en Michoacán que no nos pagan, pues si dices, oye, si yo estoy más metido en mi cabeza en lo que tengo que hacer, ¿no? Para sacar adelante la situación económica, o si existen elementos, por ejemplo, ¿no? A cómo funciona el USICAM. Decimos, bueno, yo estoy preocupado por mi trayectoria profesional, ¿no? No me, a lo mejor en ese momento notaremos que muchos docentes pueden estar distraídos y que existen factores más allá y que a lo mejor eso nos saca de la línea que en algún momento estipulamos inicial, que era equívoca.
Recordarán ustedes cuando empezó el tema de que todos se tenían que evaluar entre tanto mito, verdades, como sea, había mucha gente asustada. O sea, yo recuerdo que había rumores de que había docentes que hasta paros cardíacos les había dado, que se desmayaban, o que la policía los escoltaba para que hicieran el examen. Entonces, no toda la gente está diseñada para soportar las mismas emociones, y quizás los docentes en ese momento les aseguro que estaban más preocupados por esa parte que por sus planeaciones, por poner un ejemplo. Entonces, o los temas de seguridad. Si la zona en donde estoy es una zona donde últimamente, pues acaban de ver el caso, ¿no? De la maestra que golpearon ahí en un cobach, ¿no? Ahí en Ciudad de México. Bueno, imagínense, desconozco, nada más estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero si es algo recurrente en ese plantel, pues obviamente que los docentes en ese momento van a estar dispersos, van a estar concentrados porque los problemas que consideran jerárquicos en ese momento son otros. Entonces, bueno, más que nada es esto. Sería muy interesante que ustedes expusieran su fenómeno de estudio, su objeto de estudio a estas condiciones, a estas herramientas, y esto les puede dar un giro muy relevante sobre todo a que inclusive decidan el que su universo sean los docentes, o que su universo sean los alumnos, o que su universo hasta puedan ser los padres de familia. O sea, creo que esta parte por eso es rica, ¿no? La parte de viabilidad. Y ya que se hizo todo esto, ya que se revisó, entonces sí, defino la situación. Digamos que aquí es, analizo todo, veo los elementos, pero ya la defino. Digo, mira, la situación contextual, la situación en la que está mi escuela, mi praxis, las relaciones entre los compañeros, así, 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 así. Entonces, bueno, eso ya nos da una idea, porque miren, por ejemplo, por ahí me comentaba una de sus compañeras, ¿no? Por no decir, por no poner nombres, pero me decía: "Oye, es que a mí mi directora me dice que no puedo hacer mi proyecto". Entonces, imagínense, ¿no? Si dentro de estas situaciones de lo que estamos hablando existe una mala relación, o existe un líder impositivo y negativo, pues eso también es un factor, y eso hace que el proyecto ya no sea viable. Si tengo a alguien que me está obstaculizando, entonces si mi proyecto depende en los requisitos, ¿no? Hablando de los requisitos, recordarán ustedes que los requisitos, por ahí son inclusive todos los permisos que necesitamos, las herramientas que necesitamos, los recursos que necesitamos. Si no existe eso, nuestro proyecto ya no es viable. Sí, adelante, Isaías. Solo preguntar, como el caso que acaba de plantear, si no le dan las facilidades, porque un requisito de la actividad era un oficio, ¿no? Ajá, sí. Y es indispensable cuando alguien se encuentra en una situación como la que mencionó, ese oficio. ¿Más pregunta? Sí, 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 es indispensable. Porque bueno, aún con todo y eso, por eso les digo, estas situaciones que son contextuales hay que analizarlas bien, porque inclusive puede estar un titular y decirte que sí, pero eh, luego puedes darte cuenta que al final en el día a día no te apoya, ¿no? No te da las condiciones, o simplemente un día te dice: "Oye, yo te había dado autorización, pero ya decidí que siempre no". Entonces, bueno, son cosas que suceden, pero al final de cuentas nos dan un reflejo de la viabilidad. Y entonces, inclusive yo creo que a mucha gente le pasó esto cuando se vino la pandemia, ¿no? Tenían proyectos muy bien esquematizados, tenían proyectos de intervención donde era necesaria la relación o la interacción alumno-docente. Se vino todo esto que no nos imaginamos y los hizo inviables. Entonces tuvieron que transformarse, migrar. Entonces, esto es lo que se tiene que analizar. Y como mencionaba, esta viabilidad está íntimamente relacionada, ¿no?
con el tema de, de los requisitos, ¿no? Tanto, bueno, que me piden los docentes que van a participar, qué tengo que hacer, por ejemplo, si van a participar alumnos, voy a necesitar la validación de los padres de familia o no, si no, si van a participar docentes, tengo autorización de la academia, tengo autorización del director, tengo autorización del supervisor, etc., 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 ¿no? Y bueno, en el caso último de uno de los elementos de la viabilidad, que es la determinación del enfoque, bueno, aquí como tal también no es el enfoque de investigación como lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, sino más bien aquí se refiere a en qué parte, ¿no? En qué parte del fenómeno nos vamos a concentrar. Por ejemplo, si hablamos de planeación, como ya expusimos hace un momento, hablamos de planeación. Y dentro de la planeación del fenómeno, pues existe el factor docente, el factor alumno, el factor desempeño. ¿En qué me voy a enfocar? Por ahí el compañero, no sé si por aquí está Benjamín, sí, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque en su proyecto, él, por ejemplo, quiere interpretar, ¿no? Así lo entiendo, la relación que tiene la intervención de USAER, ¿no? Con alumnos de ciertas características. Y yo le comentaba que en ese sentido, bueno, ¿cuál sería su enfoque? O sea, el enfoque es si esta dinámica, si este programa se lleva a cabo de forma correcta por los docentes que lo tienen asignado, es un enfoque, ¿no? El otro enfoque es los alumnos lo están recibiendo bien, o sea, hay un impacto positivo de resultados agradables al respecto de ello. ¿En quién me enfoco? Entonces también eso es una manera de ir acotando y de eso se trata. Porque, por ejemplo, habrá proyectos donde va a ser factible, viable, pues, vaya, ¿no? Va a ser viable que me enfoque en el alumno, pero en el docente no se va a poder y viceversa. Entonces, dependiendo del proyecto que yo tenga, lo tengo que llevar a cabo, ¿no? O sea, un ejemplo, yo quiero desarrollar un proyecto con ciertas características, yo quiero hacerlo con mis compañeros docentes y simplemente no quieren, me pueden mandar al demonio, entonces no es viable que lo haga, que me enfoque en los docentes. Ah, pero yo tengo como 5 grupos y yo soy el docente. Ah, sí, lo puedo llevar a cabo con mis grupos y eso es viable. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Bien, miren, ya les agregué el botoncito, por eso me tardé un poquito de inicio. Y paso al tema y ahora sí viene la parte un poquito más compleja, ¿no? Vengo a marco teórico, los niveles en la construcción del conocimiento, marco metodológico. En la cuestión del marco teórico, aquí, bueno, les hacía yo mención de la frontera del conocimiento. Si bien es importante ver lo que es el estado del arte, básicamente cuando hablamos del estado del arte, era lo que ya les mencionaba, es ir viendo qué tantas investigaciones existen. Eso ya se vio de manera previa, ¿no? Ah, bueno, ¿cuántas investigaciones hay sobre el tema? ¿Es un tema investigado? ¿Es un tema ahí medio en el abandono o no? Entonces nosotros notaremos eso. Yo, por ejemplo, les comparto hace poquito, estaba yo indagando sobre el tema de lo del cisne negro. Inclusive creo que ustedes los invité, no recuerdo. Y di una ponencia al respecto de eso. Y algo que me llamaba mucho la atención y por lo que me animé a hacerlo de eso, era porque veía que dentro de la frontera, a pesar de ser un tema que ya tiene años, no hay mucho, ¿no? Entonces, como que eso me incitó, ¿no? A indagarlo yo más, a tratar de interpretarlo, pero notamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, que te das cuenta de que hay, eh, bueno, qué tipo, ¿no? De investigación quiero yo llevar a cabo. Si a lo mejor yo me doy cuenta que necesito que existan muchos precedentes, porque el tema es muy complejo, bueno,
yo también ahí voy definiendo si vale la pena que lo haga de eso o de otro, cambie de tema. Pero si yo tengo todas las intenciones de generar o de generar algo diferente o de no caer en la misma zona, ¿no? De confort de los temas que normalmente abordo, bueno, entonces voy a buscar estar lo más cercano, lo más lejano a esa frontera, ¿no? Alejarme. Pero bueno, volviendo a esta parte, si yo ya ubico en qué parte está, sí, adelante, Isaías, dime. Entonces, en esta parte a la que yo ya casi ando llegando del marco teórico, Ujú. entonces consiste en que yo escriba sobre los antecedentes que ya hay acerca del tema en cuestión, el tema de mi investigación. O sea, voy a mencionar todo lo que ya hay, esos estudios. Sí, mira, como tal, hay una parte que le llaman estado del arte en el esqueleto que ustedes les comparten, así como tal, no está, ¿no? Pero les marcan referentes teóricos y conceptos básicos. Cuando yo hablo de un referente teórico, a lo mejor, en un ejemplo, ¿no? Si yo hablara, ¿no? de una modalidad de planeación y digo que me estoy basando en el constructivismo social, yo entonces un referente teórico que voy a tener sin duda es Vygotsky. Y entonces voy a mencionar que Vygotsky, según avances que tuvo al analizar la relación docente-alumno, ¿no? Revisó esto, y entonces lo menciono, ¿no? Eso es un referente teórico, pero también debo tener conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es el constructivismo? ¿Y cuál sería el constructivismo social? O, por ejemplo, si me atrevo yo a meter alguna dinámica de una característica colaborativa, entonces, ¿en qué la voy a sustentar? Yo puedo decir, no, pues es que la zona del aprendizaje próximo. Ok, ese es un concepto básico. ¿De quién? De un referente teórico que es el constructivismo que plantea Vygotsky, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, se fijan, por ejemplo, ahí estoy estableciendo el referente y el concepto. ¿Cuáles son los conceptos importantes que se deben de contemplar dentro del marco teórico? Todos aquellos que se van a utilizar. Sí, o sea, básicamente imaginemos que una persona neófita en el asunto va a leer nuestro trabajo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros sentimos que debe de conocer para entendernos? Desde ahí, ¿no? Si no, nos va a pasar, no sé si les había tocado a ustedes estar en una mesa con especialistas en otra cosa donde ustedes no saben nada, que los vemos platicar, ¿no? Muy vivamente y nos quedamos nada más viendo, ¿no? Entonces no entendemos nada. Obviamente que a lo mejor alguien se apiada de ti y te dice, mira, lo que pasa es que este concepto de lo que estamos hablando es esto. Ok, y hasta te empiezas a reír de las cosas que platican porque ya les empiezas a entender. Es algo así de simple, ¿no? O sea, básicamente es como preparar a las personas para el contenido y decir, mira, no me lo estoy inventando. Sí existen un antecedente, y hay autores, ¿no? Que han hecho investigaciones serias acerca de esto. Por ejemplo, a alguien de ustedes, creo que Eduardo, les mencionaba al doctor Cerecero, ¿no? Que no hablara de gamificación, porque la gamificación como tal no la aceptaba, la Real Academia de la Lengua, ¿no? Pero, por ejemplo, si el concepto de gamificación ya tiene referentes teóricos y hubo digamos que la pandemia funcionó como una enzima, ¿no? Que potenció el avance en la generación de contenido digital y cosas como esta ante la necesidad de la educación mediante entornos virtuales. Entonces ya existen referentes teóricos que soportan que la gamificación como tal ya es una palabra que se puede, digamos,
ir aterrizando en el segmento de la educación, ¿no? Entonces ya estoy hablando de los referentes teóricos y cuando hablo del concepto básico, debo de ser capaz de describir qué es gamificación y cuál es su diferencia, por ejemplo, con la ludificación o con el aprendizaje basado en juegos. Entonces ya son cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer en esta parte. Bien, ¿hasta ahí dudas? Eh, por otro lado, también hay que agregar la corriente del pensamiento aquí. Y entonces, pues bueno, un ejemplo aquí rápido, constructivismo, si lo estoy manejando así. O habrá quien diga, no, yo lo voy a hacer conductista o humanista. O sea, aquí sí ya va a depender de cada quien, ¿no? De lo que ustedes decidan hacer. Pero vamos a ir armando, ¿no? Como tal, ese cobijo, ¿no? Ese cobijo teórico, de tal manera que no dejemos todo a aseveraciones personales. Porque cuando no tenemos sólido la parte teórica, cualquiera nos puede decir, oye, es que eso no es válido. Entonces, a partir de esta parte de lo que es el marco teórico, lo único que estamos haciendo es creando un pilar para nuestro proyecto. Y algo que aquí agregué, ¿no? Es el APA, pero bueno, está hasta de más porque en todo el proyecto hay que tener APA, ¿no? Pero bueno, en esta parte yo no me he metido muy a fondo con ustedes porque no sé si sea totalmente lo correcto, pero a mi manera de ver las cosas, creo que el darle el formato y todo es lo último, ¿no? Creo que primero ahorita hay que ir construyendo toda la parte de lo que es el contenido, pero sí, sin embargo, aquí en la parte del marco teórico, como son los soportes, sí hay que tener o ir respaldando tanto dentro de la redacción como al final en el bloque de lo que vendría siendo las referencias o fuentes de información. Y creo que esa parte sí la han estado haciendo, ¿no? Entonces no le veo problema. Bien, hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? De igual manera, aquí también en este botonzote rosa, les dejo material adicional al respecto de la construcción del marco teórico. ¿Sale? Y pasamos me preguntaron mucho de esto, de los niveles en la construcción del conocimiento. Entonces, miren, bueno, aquí también igual hay un video. Ujú, este naranja. Pero aquí lo que me gustaría que ustedes fueran viendo es que estos niveles tienen mucho que ver con el tema de lo que es el alcance de la investigación ahora sí. Algo que me genera a mí mucho ruido es que dentro de la parte muy técnica, está siendo así muy estrictos, cuando nos habla de investigaciones con un nivel exploratorio, nos habla que estas son las investigaciones que caen en la línea de lo cualitativo. Pero a partir de lo descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, es decir, de aquí hacia arriba, nos dice que todas estas caen en la línea de lo cuantitativo. O sea, digo, siendo muy técnicos. ¿Y por qué establecen esto? Porque si ustedes lo analizan y ven estos objetivos, ven estas palabras aquí, en la mayoría de los casos, muchas de estas van con la línea de establecer relaciones entre variables. Por eso lo manejan así. Sin embargo, yo creo que inclusive hasta la parte descriptiva también podría considerarse como un nivel que podemos abordar desde la parte cualitativa. ¿Dónde sí ya no? Ah, bueno, si yo establezco una relación entre dos variables, estarán de acuerdo que eso ya no es cualitativo. Pero esto tiene, digamos, la parte difícil de lo que es el diseño metodológico de todo esto, es que nosotros seamos congruentes, ¿no? Y coherentes entre si se fijan, en cada parte tenemos que escoger algo, pero que eso que escojamos sea coherente, ¿no? Con otra cosa. O sea, yo no puedo decir, yo lo mío va a ser, por ejemplo, correlacional,
porque yo quiero explicar que esta variable es inversamente proporcional a esta. Ah, pero mi enfoque es, pero mi tipo de investigación va a ser cualitativa, con enfoque sociocrítico, pero nada más quiero describir. No, no, ahí estaría yo siendo incongruente, ¿no? Porque, por ejemplo, lo vamos a ver más adelantito, pero, por ejemplo, en lo sociocrítico te requiere intervención y tú estás diciendo que nada más quieres explicar. Entonces ahí estás hablando de que sería descriptivo. Entonces esta parte nada más si nosotros tenemos que ser así como que muy honestos con lo que queremos buscar con nuestra investigación. Y de estos niveles, bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? Que viene con el tema de la enfermedad de la diabetes. Se me hace muy interesante porque se me hace más fácil de comprender, ¿no? Cómo va o por qué se le llaman niveles. Entonces, bien, a ver, antes de eso, adelante, Mara. Maestro, entonces, del lado derecho, en el diagrama, ¿cuáles serían cuantitativos y cuáles cualitativos? Nada más el exploratorio viene siendo el cualitativo. O sea, técnicamente sí, pero les comentaba que inclusive el descriptivo también lo podríamos manejar de esa manera. Descriptivo y exploratorio como cualitativo Ok. y de ahí hacia arriba como cuantitativo. Ok, muchas gracias. Sí, adelante María. Buenas noches. Buenas noches. A ver, tengo una duda, maestro. Sí. En el trabajo usted pide nivel descriptivo, que ahí está muy bien marcado, pero Ujú, viene el conceptual y el teórico. ujú, Y yo también me tuve que dar a la tarea de tener que leer y releer las lecturas y nunca encontré claramente cuál era el nivel conceptual ni el teórico. ujú, Me suenan igual a teoría o a conceptos, pero caí en ese diagrama que usted pone ahí ujú. y lo menciona específicamente así como está, pero no es claro cuál es el conceptual y el teórico. Y me supongo que no se puede decir que el explicativo y relacional tiene que ver con uno y con el aplicativo y predictivo tiene que ver con el otro. Con respecto al trabajo, ¿hay que retomar cada uno de abajo hacia arriba o, o cómo hay que presentarlo? Ok. Mira, lo que pasa es que siento que en la parte instruccional, por ahí, bueno, igual que en algunos otros de los elementos, como lo que explicaba hace un momento de la justificación, vienen los rubros y como que uno entiende, y yo obviamente también comprendo que haya sido así, que los tienes que hacer todos. Sin embargo, bueno, quizás nuestra investigación en algún apartado no lo cumpla o no sea necesario generarlo. Entonces, en este sentido, más bien, y por eso se los explico ahorita así, para si alguien quiere irlo mejorando, es que al final te tienes que decantar por alguno, ¿no? Entonces, respetando esta parte secuencial, ¿no? Y si lo vemos también jerárquica, lo que tendríamos que ir concibiendo es hasta dónde llegarían nuestros niveles, ¿no? Por ejemplo, si te dice el nivel conceptual, o sea, y el nivel explicativo, yo creo que hasta cierto punto sería redundante porque, por ejemplo, un punto de vista del nivel, una cosa es que lo comprendas y otra cosa es que ya lo expliques, ¿no? Ujú. Sí, Entonces es que aquí, a lo que voy es, por ejemplo, en mi caso en particular, ujú, según yo voy por el nivel descriptivo y voy ujú, por déjeme ver porque tuve que apuntar por el método cuantitativo, pero ok, me queda fuera entonces el nivel, no sé si conceptual o teórico, porque esos son cualitativos, sí, o de sea, acuerdo a la lectura, de acuerdo a las lecturas. ajá, Entonces, yo ahí es donde sigo como atorada. Tengo 3 días leyéndolo y sigo sin entender claramente qué es lo que le tengo que poner al trabajo. ok, mira, Y me aquí, preocupa mucho, no sé si los compañeros estén igual que yo, o yo soy aquí la única histérica, pero pues no, yo tengo de calificación 1.5 y el tiempo se me está acabando. Y por más que quiero avanzar, que esta era una muy buena oportunidad para mí para haber avanzado, no pude porque no sigo sin entenderlo claramente. ok, sí, no te preocupes, mira. El detalle aquí es, y bueno, digo, no te preocupes de que pienses que tú estás así en modo histérico. Yo creo que todos estamos en modo histérico hasta cierto punto.
pero no es por otra cosa, sino por la naturaleza de cómo se dieron la situación. O sea, realmente si lo analizas, hubo un rezago prácticamente como de un mes. Entonces ustedes estuvieron avanzando y digamos, no hubo correcciones en los primeros cimientos que pusieron, que colocaron, ¿no? De su proyecto. Y obviamente si yo les digo, oye, esto está mal, pues hay que modificar todo porque todo está relacionado. Entiendo esa frustración. Y de hecho, no sé si han notado, pero me ha tocado revisar y revisar y revisar así desde el tema 1 porque alguien ya lo modificó y luego ya le dije que otra vez que no. O sea, prácticamente hay algunos de ustedes que les he revisado 3, 4 veces el mismo tema. Y obviamente pues, no es culpa de ustedes, no pasa nada, ¿no? Aquí lo interesante es seguir avanzando. Por eso el tema de tener una sesión como esta y de podérselos explicar de la manera más sencilla. Yo en este sentido te lo digo así para que no te compliques. Selecciona el nivel hasta dónde vas a llegar, ¿ok? O sea, por ejemplo, y si quieres para apoyarte, dime de qué lo estás haciendo y trato de decirte en qué. El tema que, como usted bien lo comentó, yo lo había hecho de la gamificación y lo tuve que cambiar. Empecé de cero otra vez y Ujú, terminé haciéndolo sobre la importancia de la gestión directiva para poder motivar a los docentes, o sea, lograr cómo motivar a los docentes. Y he encontrado demasiada información, pero como ujú, motivando al alumno, al docente no, o sea, cómo el director tiene que preocuparse por el maestro y pienso que por añadiduría el alumno se ve beneficiado, pero la información que yo he encontrado está más enfocada a la motivación hacia el alumno. Poco o casi nada he encontrado en ujú. relación a motivar al docente, pero pues de acuerdo a la lectura y todo, eh, me estoy enfocando más a lo que sería el nivel descriptivo. Y sí, sí sé que tengo que hacerle ahí como, pues poner que determinados docentes con un periodo de edad aproximada, cuántos años laborando, que tenga determinado tipo de horas, o sea, todo Ujú. eso hasta me despierto así, qué más cosas se me ocurren para ponerle al descriptivo, ¿no? Pero, pero ahí estoy, o sea, y vuelvo a leer las lecturas y me sigue dejando igual, entonces ahí es la parte que yo no he avanzado, no sé si mis compañeros pues se les ha hecho más sencillo, pero a mí me preocupa mucho el factor tiempo, para serles sincera. Realmente no me preocupa reprobar la materia en lo más mínimo. No importa que la vuelva a cursar con tal de aprender, porque eso es lo que me interesa. Creo que es la parte, como que es mi talón de Aquiles. La metodología no es lo mío. Y ya me di cuenta que es lo que más viene en toda la materia. O sea, si hubiera sabido, téngalo por seguro, que hubiera pensado mucho escoger ese doctorado, pero la Pues, verdad pues mira se me ha hecho muy enriquecedor leer, por ejemplo, mucho, muchas lecturas para poder abordar el marco teórico ujú. y todo se me hace interesante, todo se me hace muy importante. Vamos a decir que le he invertido mucho tiempo, pero mi preocupación es que siento que no avanzo, siento que me quedo así como en el mismo lugar. Ok, mira, María, nada más y no confundir. El hecho que sea descriptivo no significa que tengas que, digamos, ser muy puntual en los detalles, por ejemplo, de los docentes, ¿no? Realmente es tu objeto de estudio, ¿no? Como tal. Pero cuando te hablas descriptivo, más bien te está hablando de este tema, ¿no? Del fenómeno. Tú te estás refiriendo a la motivación para con los docentes. Si bien no existe, quizás tú visto de otra manera, ¿no? Está fuera está cerca o fuera de la frontera, ¿no? Del conocimiento al respecto, porque todo el mundo se enfoca en los alumnos, al nivel educativo. Pero sí existe, y te aseguro, en ese sentido vas a encontrar una cantidad muy vasta de información cuando busques motivación en los trabajadores. Entonces, motivación para los ambientes de trabajo. Y eso sí incide y tiene una relación directa en la relación igual directivo-docente. Entonces, por ese camino te puedes ir. Y cuando hablas, por ejemplo, si tu nivel
En ese sentido va a ser descriptivo, entonces lo que quiere decir que tu investigación se va a abocar a describir cuáles son los elementos, digamos, motivantes en la relación entre el directivo y el docente, ¿no? ¿Qué motiva al docente en este momento? No así no va a ser relacional, ¿no? Como tal, sino simplemente vas a estar haciendo digamos que vas a ahondar, ¿no? En la manera en que se comporta o que incide la motivación en esta relación dual. Entonces, básicamente es eso, no tienes que redactar mucho en ese apartado, sobre todo de esa tarea. Por las 7 ya. Ya vi todo. Tengo que entregar esto. Bien, les comparto que queda muy poquito, ¿no? Para que se vuelva a terminar esta segunda sesión, o más bien los 40 minutos. Voy a cerrar y les pido volver a entrar, ¿no?, en el mismo enlace, de favor, para continuar.